Bueno, Frank, estamos teniendo el peor año desde los años 40 en los mercados. Es decir, el peor comienzo de año realmente. Increíble, no es algo no es una estadística de que dé mucho orgullo, pero no deja de ser un dato curioso y analizable. Algo que probablemente muchos estaban esperando, pues se está dando un mercado realmente completamente a la baja en todos, prácticamente en todas las puntas. No hay donde salvarse, muy pocos son los mercados en este momento donde realmente puede estar ofreciendo grandes oportunidades. Sin embargo, este tipo de mercados realmente ofrece unas oportunidades impresionantes desde el punto de vista de relocación del portafolio y desde el punto de vista de day trading. Así que hoy, en el premercado que voy a publicar, te voy a compartir mis escenarios para cada uno de ellos, esperando el gran día de mañana, donde la FOMC, que es el organismo que emite o publica, hace todo lo que tiene que ver con la política monetaria de los Estados Unidos, mañana tiene su gran día. Así que vamos a ver con qué viene. Así que empezamos el premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friends. Soy Dani Pérez, el cofundador de MDC Trading Academy, MDC Capital Group y de InvestorU. Me puedes seguir en Instagram, en YouTube, en Twitter y en TikTok incluso como Dani Pérez Trader en cada uno de ellos. En todas son contenido completamente diferente y creo que lo puedes disfrutar y sobre todo aprender muchísimo, muchísimo. En el canal de YouTube, hace unos meses tal vez, publiqué este video que se llama Cerca del Margin Call. Estaba hablando de MicroStrategy y les decía que si llegaba a 21,000 el Bitcoin, digamos de alguna manera, esta empresa iba a estar trastabillando, iba a estar incumpliendo algunos covenants de sus deudas. Así que vean lo que creo que les va a aportar muchísimo, por muchísimo valor. Pero bueno, el tema del día de hoy es todo lo que está pasando en los mercados, algo que he venido explicando también durante todo este tiempo, hablándote de cosas que a mí me producían bastante ruido, por ejemplo, el tema de la deuda. Fíjense que en el caso de la hipoteca, por ejemplo, tuvimos la menor demanda de hipoteca, de solicitud de hipoteca desde el año 2001. La confianza del consumidor está prácticamente en sus niveles más bajos de la historia. La deuda de tarjeta de crédito en abril se disparó un 20%. La inflación por encima del 8,6% anualizada, que es la mayor desde el año 1981. Todo lo que tiene que ver con el costo de combustible subiendo de manera impresionante en los Estados Unidos. Obviamente está claro que prácticamente estamos en una recesión, solamente falta que termine este trimestre para que se declare oficialmente. De hecho, estamos en un movimiento mucho más fuerte que una recesión probablemente. Así que bueno, todo esto confluye obviamente para tener estos movimientos de manera importante donde el mercado se está anticipando a lo que probablemente se vaya a anunciar. Pero voy un poquito más allá. Las empresas lo habían dicho en el reporte trimestral del primer trimestre del año 2022, donde decían, señores, el segundo trimestre viene muy, muy fuerte, y eso ha avivado, obviamente, todas las caídas que hemos venido teniendo desde prácticamente el primer día de este año. Desde el primer día de este año hemos venido cayendo de manera impresionante, impresionante. En este momento justamente se acaba de dar una noticia económica importante, la voy a poner en este momento en pantalla, y fíjense cómo, digamos, de alguna manera, eh, la voy a refrescar aquí porque se acaba de dar. Fíjense cómo se da la inflación de los productores. En ambas sostuvo a ras, sostuvo, digamos, en un movimiento que no fue el mejor para el mercado. Entonces, eso probablemente esté produciendo en este momento algún movimiento fuerte que ya lo vamos a ver. Ahora, acuérdense que estoy grabando esto tal cual. Este es mi análisis que hago para mi operativa y que lo estoy compartiendo contigo. Entonces, bueno, ayer prácticamente la mayoría, más del 90% de las acciones cerraron en rojo. Entonces no hay donde tú te puedas realmente posicionar para estar en una posición cómoda. Así que es parte de esto, es parte de lo que está, de lo que el mercado está, o de lo que el inversionista está sintiendo. El miedo se esparce de manera muy rápida, es la emoción que más rápido se esparce. Y bueno, eso hace que generalmente
se generen oportunidades de manera importante. ¿Hasta dónde puede caer? Bueno, eso es uno de los temas que quiero compartirte aquí. Por ejemplo, uno de los precios que te tenía siempre y que he compartido en todos los premercados del video anteriores era 3.768. Fíjense cómo el mercado, al pasar justamente el punto de los 3.887, que era aproximadamente uno de los puntos donde estaba la zona de soporte, que llevaba desde aproximadamente el 12 de mayo, al romperse, yo te decía que con probabilidad íbamos a caer en 3.768 en el futuro del mini del SP500. Justamente ahí cae y ahí es donde estamos en este momento. Si logra superar con mucha fuerza, vamos a caer a 3.638. Cada vez que para mí pisa uno de estos escalones, representa una oportunidad interesante de comprar de forma escalonada en parte de mi portafolio. Entonces, fíjense cómo, digamos, ayer, por ejemplo, se activaron algunos triggers. Si el mercado sigue cayendo, podríamos caer al 24%, 3.638. Y para mí el precio importante va a estar alrededor de los 3.150 y 3.200, donde siento que pudiéramos estar teniendo, incluso a los 3.100, donde podríamos estar cayendo una caída de 34% desde los máximos históricos. ¿Qué es lo que me llama la atención ayer? Ayer me llama la atención el dato de que tuvimos un volumen de por encima de los 2 millones, donde parece que ya está haciendo algo normal, cuando antes estábamos, incluso llegamos a estar en días que ni siquiera superábamos el millón. Un dato importante para los day traders de futuros, en el caso del mini, el SP500 y del Nasdaq, ya estamos operando en el contrato nuevo, que es el 0922. Ahora, si me voy a una gráfica un poquitico más detallada, fíjense cómo la caída bárbara que vivimos el día de ayer, sobre todo en el premercado y posmercado y premercado, luego, digamos, de alguna forma, hoy volvemos a tener ese movimiento, digamos, el día de ayer tuvimos ese movimiento fuerte, la otra había sido el viernes, discúlpenme. Ayer hubo un gap, el cual no fue llenado, es uno de esos días raros en el que no se llena. Sin embargo, es normal porque estamos en una situación realmente atípica. O es una situación que no es frecuente, pero es normal también en los mercados. Es bastante normal, eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Ahora, el tema es la agresividad con el que está o con la que ha bajado en el mercado en los últimos días. Así que fíjense que desde que el mercado abrió el día de ayer, ha estado batallando por si sigue bajando o no. Lo interesante es que está haciendo máximos y mínimos más bajos y no quiere subir. ¿Hasta dónde? Bueno, si el mercado pasa a los 3.816, bueno, ahí en ese momento sí estaríamos pensando de que el mercado pueda hacer algo diferente. Seguimos en el mini, el SP500, y fíjense cómo, digamos, de alguna manera el mercado haciendo un poquito de análisis para el day trading del día de hoy. Miren cómo sube con mucha fuerza para luego prácticamente perder una buena parte. Sin embargo, sigue siendo mínimos más altos, y en este momento, con la noticia que acabamos de tener de la inflación de los productores, el mercado ha tenido una reacción alcista interesante. Vamos a ver si continúa mientras esté por encima de esta línea de tendencia, que para mí va a ser la importante del día de hoy. Pudiera ser que el mercado nuevamente alcanzara aproximar el precio de los 3.816, que era el que te decía inicialmente, y si logra pasar de ahí, pues ya creo que vamos a tener una tendencia bien interesante que mínimamente puede llegar hasta el precio de los 3.854, que los voy a marcar en este punto. Así que interesante, porque ahí se puede dar también oportunidades de hacer day trading hacia la alza. Pero en este momento, y lo que recomiendo en este tipo de mercados, es que traten de tener muchísima precaución para entender el ritmo del mercado, y sobre todo esperar los movimientos que sean más decisivos, porque desde el punto de vista estructural hay oportunidades interesantes, pero tienes que saberla canalizar, porque son movimientos bastante fuertes y son movimientos donde tienes que tener una estrategia muy, muy clara. En mi caso, si el mercado continúa aquí, bueno, probablemente aquí se produzcan interesantes oportunidades para capitalizarse a la alza de manera rápida desde el punto de vista de day trading. Pero si logra pasar definitivamente esta línea de tendencia, creo que vamos a tener movimientos fuertes hacia la baja, y ahí te compartí los precios. En el caso del NQ, o bueno, antes de pasar al NQ, déjame mostrarte algo desde el punto de vista del perfil de volumen. Seguimos en el mini y el SP500. Fíjense cómo, digamos, el mercado de alguna manera, en la campana que hace ayer versus la que hace hoy, es bastante diferente. Pareciera que hoy sí tuviéramos por lo menos respetando el área de valor alrededor de 3.754, 55. Así que interesante, ya nos empieza a dar unas pistas importantes, pero desde el punto de vista del precio más transado el día de ayer, que fue 3.777, fíjense cómo hoy prácticamente no hay mucho volumen ahí. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. En ese caso, va a ser bien interesante. Creo que el día de hoy va a ser un día a la expectativa de lo que vaya a pasar mañana, porque mañana es el día importante. Recuerden que mañana hay FOMC. Mañana va a ser el día donde
Solamente tenemos la venta al detal, tenemos el Empire State Manufacturing Index, que es un índice de manufactura bien interesante. Si no, vamos a tener a partir de las 2 de la tarde todo lo que tiene que ver con la FOMC, que es el organismo que te decía que elabora toda la política monetaria de los Estados Unidos, va a emitir sus proyecciones, va a emitir declaraciones, va a decir cuánto sube las tasas de interés, muy importante, y también va a tener una prueba de prensa. Así que mañana los mercados están súper la expectativa y podemos tener mercados alcistas, bajistas o mucha dirección, mucha fuerza en ambas direcciones, un mercado completamente errático, esperando simplemente que a ver qué vaya a pasar, pero les prometo algo, que va a haber bastante reacción y puede ser contrario a lo que la mayoría piensan, como generalmente pasa. En el caso del NQ, fíjate qué interesante cómo el NQ, después de hacer un retroceso de llegar al 38%, se va con fuerza y en este momento justamente está en 11.424, es decir, todavía está en el área del precio que tenía estipulado anteriormente. Vamos a ver si logra pasar la hora definitivamente hasta los 11.000 o si definitivamente va a hacer un retroceso nuevamente esperando lo que vaya a pasar el día de mañana. Si lo vemos un poquito más detallado, simplemente pareciera que fuera un retroceso para mayor continuación. Antes de pasar a los siguientes instrumentos, quiero detenerme un momento aquí en el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, en este caso el SP500. Fíjense cómo el mercado, después de caer de manera muy fuerte, hacer un patrón de triple techo que había marcado anteriormente, antes de que pasara, el mercado justamente en uno de los indicadores más importantes que tengo, el mercado sube de manera interesante. Yo les decía al club de inversores, que por cierto hoy hay club de inversores a las 6 de la tarde hora de Nueva York. Fíjense cómo el mercado de ahí sube de manera importante. Yo les decía que para mí este indicador iba a ser el más importante y todavía tenía expectativa de que siguiera bajando. Que si venía una reacción, pues aquí le íbamos a ver y esa reacción iba a pegar muy fuerte en las acciones y efectivamente eso fue lo que pasó. El VIX, la volatilidad sube de manera importante y eso significa que las acciones bajan. Ahora, llega nuevamente la resistencia. Al llegar a la resistencia, ojo que los mercados pueden empezar a tener una recuperación interesante. Eso no significa que el mercado bajista cambia, ¿ok? Eso no significa que el mercado bajista cambia. Sin embargo, pudiéramos tener unos retrocesos hacia la alza bien interesantes. Hay que seguirlo viendo. Incluso también desde el punto de vista de los bonos, los rendimientos de los bonos, fíjense cómo todos están empezando a bajar un poco y eso es algo interesante. Ahora, si pasamos al oro, el oro también bajó. Fíjense que utilizó la resistencia y ayer, a pesar de todo, baja con una sola barra prácticamente lo que había subido desde el 19 de mayo en un solo día. Increíble. Sin embargo, sigue siendo mínimos más altos y esto a mí me llama la atención. En este momento estamos haciendo una vela doji completamente, es decir, está justamente donde abrió después de haber hecho un recorrido importante durante el día. Así que eso es interesante. Pudiera ser que tuviéramos nuevamente también una reacción alcista importante. Y vamos a ver qué es lo que pasa mañana como les vengo diciendo. Desde el punto de vista de las criptos, miren, después de pasar esa zona que les había comentado hace muchísimo tiempo, que era mi zona donde habían compradores, el mercado rompe, ese era el movimiento violento que estaba esperando, rompe de manera importante y casi llega justamente al precio que te había compartido, que era 19.421, si no llegó más o menos alrededor, un poquito menos de los 20.000 y ahí vamos a ver qué pasa. Para mí, otra zona importante de activación, así que chévere. Yo sigo pensando que a mediano o largo plazo estos instrumentos van a subir nuevamente. En el caso de Ethereum, justamente casi en el precio de 1063, el mercado tiene una reacción de manera importante y vuelve a subir alrededor de los 1200. Sigo pensando que este instrumento también va a tener un movimiento importante al mediano o largo plazo hacia la alza, así que para mí son oportunidades de inversión. Y miren el caso de Cardano. Cardano justamente llega nuevamente a ese precio y de ahí tiene una barra alcista de manera importante. Estamos alrededor del 7% arriba el día de hoy, así que interesante. Nuevamente tiene que pasar el precio de los 0.60 para que de alguna manera yo considere que esto es una reacción interesante. Sin embargo, en este momento seguimos en una especie de movimiento donde tenemos máximos más altos y mínimos estancados, como si fuera un triángulo. Así que vamos a estar súper atentos porque si el mercado logra pasar ahí, podríamos llegar a los 0.17. Así que importante que Cardano de ahí aguante y tenga esa reacción que estoy esperando hacia la alza, por lo menos en los próximos días. Pero insisto, mañana va a ser muy importante. Así que, friend, déjame saber aquí en los comentarios qué estás pensando, porque definitivamente estamos en mercados completamente normales desde el punto de vista de los mercados bajistas, eso sí, con mucha fuerza, prácticamente cayendo mucho más fuerte desde el punto de vista de ángulo de fuerza que alguna de las crisis anteriores. Así que estamos
bien pendientes. Yo seguiré compartiendo información en todas mis redes sociales, tanto YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Estate muy pendiente en las historias de mi cuenta de Instagram. Creo que todo esto hace que todos aprendamos un poco y también sepamos manejarnos, porque es importante que estés educado. Estos son momentos para capitalizar y son momentos donde si tú no estás educado puedes tener realmente, vas a tener que tener bastante estómago y eso es algo importante. Así que oportunidades de todo punto de vista y yo espero que de alguna forma estés aprendiendo bastante, que de eso se trata todo esto, ¿ok? Así que te mando un abrazo, quedo muy pendiente de ti y nos vemos entonces en el próximo video. Bye, friend.